Hola mis amados, pero qué alegría volver a saludarlos por estos medios y con esa fe, con esa alegría que nos caracteriza por la gracia y por la perfecta voluntad de Dios. Estamos aquí gozándonos para llevar una palabra que sin duda le va a bendecir abundantemente su vida. Hoy vamos a continuar por la gracia del Señor la enseñanza que se llama El poder de la influencia, parte 2. Hace 8 días o días pasados, por la gracia de Dios, comenzamos a hablar del poder de la influencia desde Adán. De ahí en adelante, recuerde que Adán tuvo la oportunidad y la gracia de Dios de poder influenciar sobre 9 generaciones, que es hermoso, es precioso. Recuerde que la palabra del Señor dice que uno de los beneficios más grandes del ser humano y para el pueblo de Israel es contar con maestros, contar con influencers, contar con personas que hagan una trascendencia en la vida de nosotros. La Biblia dice: oirá el sabio y aumentará su saber a través de la mentoría, a través de los patriarcas, a través de los mentores. Hoy vamos a continuar, por la gracia de Dios, el poder de la influencia a partir de la vida de Sem, y vamos a llegar hasta el patriarca Abraham. Vamos a encontrar en estos textos de la palabra unas píldoras de gran precio, algo que, como dice la palabra fue enviada para sanarnos y librarnos de la ruina y de la miseria. Qué hermoso es poder escudriñar las sagradas escrituras. El Señor Jesús dijo: escudriñen, lean, estudien, indaguen en las sagradas escrituras. Dice la palabra: a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de nosotros. Vamos a comenzar con el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Aquí dice la palabra, dice: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de las personas era de continuamente solamente hacer el mal. Mi amado, recuerde que la mentoría nosotros tenemos que elegirla a convicción. No podemos dejar la vida al azar. Si apartamos la vista del Creador, si apartamos la vista de la bendición, si apartamos la vista de la promesa, inmediatamente tenemos que colocar la vista en la duda. Tenemos que colocar la vista en las dificultades, tenemos que colocar la vista en los problemas, y por último tenemos que colocar la vista en el sistema anticristo, en el sistema ante Dios, que lo único que hace es preparar a las personas para la caída, preparar a las personas para el fracaso. En cambio, la mentoría divina, la mentoría de la palabra del Señor nos prepara para la gloria venidera. Nos prepara para ver cosas, como dice la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de los hombres. Son las que Dios ha preparado para los que le aman y le esperan la venida. Por eso dice la palabra que el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué cosa? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la palabra del Señor es espíritu y es vida. Y la palabra del Señor, cuando sale de su boca y entra por mis oídos y la pongo en mi corazón, y luego de mi corazón va a la mente, dice la palabra, hará para lo cual ha sido enviada. Mi amado, el poder de la mentoría. La vida del ser humano se trata de eso. ¿Por qué? Porque es que lo que uno está recibiendo del medio ambiente, a través de los medios de comunicación, a través de los compañeros, a través de las amistades, o a través de la lectura de la palabra del Señor, todo aquello es lo que compone el futuro de una persona. Usted me dirá: ¿por qué? Porque eso es lo que produce los pensamientos. Y el ser humano, según la Escritura, dice: tal el pensamiento en su corazón, tal es la persona. Entonces, por eso es que la Biblia dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Entonces es tan importante ponerle cuidado, y como siempre lo he dicho, a convicción tenemos que elegir nuestros mentores.
No podemos dejar el mentoreo de nuestra vida al azar. Porque si no nos preocupamos por la mentoría divina, el sistema demoníaco, como dice la Biblia, el diablo anda buscando alrededor, buscando a quien se lo puede devorar. Entonces, mis amados, por eso es que, como dice la palabra, el Señor Jesús dijo, venga a mí el que esté cansado y maltratado, que yo lo hago descansar. Claro, a través de las enseñanzas, a través de ese medio ambiente que genera la palabra del Señor, eso se nos va a nuestro subconsciente, a nuestra mente, produce unos pensamientos. Los pensamientos son verbos, y como son verbos, son acciones, y eso a la larga y al futuro produce unos resultados. Por eso es que todo viene a través del pensamiento. Todo viene a través del pensamiento, mi amado. Entonces, por eso aquí la preciosa palabra del Señor dice que los pensamientos del corazón de las personas eran solamente de continuo hacer el mal. ¿Por qué? Porque habían descuidado el mentoreo, habían descuidado la influencia de Adán a través de unas personas que él iba, por la gracia de Dios, seleccionando. Porque como alguien dijo por ahí, cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Por eso, mi amado, dice aquí la preciosa palabra, dice que cuando esa situación actuaba en el pueblo, de que todo pensamiento era de continuamente en mal, hay una parte en la Biblia que dice, que le dijo el Señor a Adán y a Eva, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, la vida del ser humano es de acuerdo a la enseñanza, mi amado. Por eso Juan el Bautista dijo a las personas a quien en su tiempo les dijo, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ojo, mi amado, tenga mucho cuidado, porque la vida de nosotros es de acuerdo a lo que estamos escuchando, a lo que le ponemos atención, a lo que le ponemos nuestra fuerza, nuestra energía y nuestra emoción. Esa será la vida de la persona. Por eso dice la palabra del Señor que lo primero que Dios hace en el corazón de una persona, dice la Biblia, dice es cambiar del corazón de piedra, ponerle un corazón de carne y crear un espíritu nuevo y recto y afable y apacible dentro de él. Y el Señor dice, una vez que les cambie el corazón de piedra por un corazón de carne, voy a escribir mi palabra en las tablas de su corazón y en su mente las escribiré. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Qué hermoso, mi amado. Entonces, lo que evita que la persona piense pensamientos negativos, pensamientos de maldad, pensamientos de pecado, es la mentoría divina. Por eso es que la palabra del Señor dice, no digas que está en el cielo para que diga quién nos lo va a traer, ni diga que está allá en lo profundo de la mar para que diga quién irá y nos lo hará saber. La Biblia dice, cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, está la palabra de fe que predicamos. Es esta palabra que nos puede cambiar totalmente nuestras vidas, mis amados. Bendito sea su nombre. Entonces, cuando eso sucede, dice la palabra que el designio de los pensamientos del corazón del hombre era solamente de continuo el mal. Dice la Biblia que al Señor le dolió en su corazón haber creado al hombre. Mi amado, y cuando al Señor le dolió en su corazón haber creado al hombre, dice la palabra en el versículo 6, dice, y se arrepintió el Señor de haber creado al hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Que esto es muy peligrosísimo. La mayoría de seres humanos ignoramos esto, pero esto se cumple al pie de la letra. En el versículo 7 dice la Biblia, y dijo el Señor, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. Mi amado, aquí hay una píldora de gran precio, de gran enseñanza, porque a veces los seres humanos estamos enseñados a jugar con las oportunidades, a jugar con las bendiciones que Dios nos da a través de la familia, a través de los padres, a través de los empresarios, a través de personas
que por medio de ellas nos da una oportunidad de vida. Y lamentablemente no la aprovechamos y a veces nos comportamos totalmente diferente. Mire, mi amado, lo que sucede, porque es que hay veces las personas ignoramos el límite de la paciencia divina, el límite de la paciencia de Dios. Aquí, cuando el Señor dice, lo voy a quitar a todas las personas que he creado, salvo que hubo una persona llamado Noé que halló gracia y favor delante del Señor, que este hombre era perfecto. La perfección significa de que no permitió ser contaminado, es decir, se apoyó bastante de la influencia de Adán y todos sus mentores de ahí para arriba. Él se apoyó. Y entonces dice la palabra que el Señor establece un límite de tiempo más y establece 120 días, que fueron los 120 años, no son días, son años. 120 años que era donde dice la palabra, dice el apóstol Pedro, dice que Dios esperaba con paciencia o esperaba la paciencia de Dios en esos tiempos, mientras Noé construía el arca para que las personas se arrepintieran y fuesen salvas. Pero lamentablemente las personas no aprovecharon el tiempo de esa paciencia y, como dice la Escritura, vino el juicio, vino el diluvio, vino las consecuencias y se lo llevó a todos. En la vida práctica, en la vida personal, yo soy una persona que, como siempre lo he enseñado, me gusta aprender la Biblia y aplicarla. Es decir, cuando yo estoy leyendo las Escrituras, yo digo, bueno, primero, ¿qué tienen para mí? ¿Qué cosas de las Escrituras llevan mi nombre? Es decir, tienen promesas para mi vida. Pero también igualmente digo, ¿qué es lo práctico para mí? ¿Cómo puedo llevar esta palabra al día a día de mi vida? A la práctica cotidiana, que es lo más importante. Porque de nada nos serviría leer las Escrituras y aprenderlas de memoria, pero no llevar nada a la práctica, de nada nos serviría. Y entonces por eso es que yo aprendí a través de la palabra que donde quiera que vaya una persona, tenemos un creyente, un hijo de Dios, un nacido de nuevo, tenemos que ser una bendición donde quiera que vayamos. Desde nuestra llegada a esa casa o a ese barrio o a esa nación, qué sé yo, las cosas deben ser mejores que nuestra llegada. Dice la palabra del Señor, ¿qué le dijo el suegro de Jacob a Jacob cuando Jacob se quería ir de la casa? El suegro le dijo, quédate, he experimentado que el Señor me ha bendecido con tu llegada. ¿Y cómo era la vida de Abraham a donde quiera que él iba? Dice la palabra que era tanta la bendición que llevaba a Abraham, que portaba a Abraham, que la Biblia dice, eres un príncipe de Dios en medio nuestro. Y así le llovían bendiciones de un lado y de otro lado. ¿Cómo le iba cambiando la vida José a donde quiera que él iba? Le cambió la vida en la casa de Potifar. Le cambió la vida al carcelero y cambió el ambiente en la cárcel. Ahora era un lugar de mayor bendición. Y también le cambió la vida a una nación llamada Egipto, a través de Faraón, que también José le cambió la vida a Faraón y por consiguiente le cambió la vida a toda una nación. Por eso, mis amados, el consejo que yo le doy a usted es donde quiera que usted vaya, la puerta que se te abra, la bendición que tenga, bien sea como empleado, bien sea como arrendatario o bien sea como hijo en la casa de sus padres, por favor, que su estadía en ese lugar sea tan excelente, aleluya, tan hermosa y tan preciosa, que el día que te vayas la gente tenga que llorar. Y no que la gente lo tenga que celebrar. Sí, mi amado, hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo se consigue esta bendición? De ser una bendición donde quiera que yo vaya, cuando usted reconoce que la paciencia tiene límite. Ningún empleado o ningún padre de la familia, qué sé yo, ni aún Dios. Es que el Señor aquí dijo, ¿cómo me voy yo a aguantar? ¿Cómo me voy a tolerar? Yo no sé hasta cuándo la actitud de todas estas personas que era solamente de continuo hacer el mal.
O sea, la copa se le llenó. La paciencia de Dios tiene su límite. Y esto es lo que yo quiero, primeramente, entenderlo en mi vida, que no debo jugar con la oportunidad tan linda que el Señor me da. Y también poder aconsejarle a usted que por favor cuide la bendición. No juegue con las oportunidades. No juegue con las puertas abiertas que por la gracia del Señor Dios te las ha abierto, por favor. Porque aquí vemos un hecho real de que la paciencia de Dios tiene un límite. Ahora, continuemos. Dice la palabra, pero Noé halló gracia en los ojos de Dios. Ahora, otra píldora de gran precio. ¿Por qué razón las personas no escuchan a Dios? ¿Por qué razón será que la gente a través de que la palabra del Señor, o a consecuencia de que la palabra del Señor salió por todo lugar, por todo el mundo, dice la palabra, que la palabra será predicada y aún la naturaleza que fue creada nos anuncia que hay un Dios creador a quien tenemos que dar cuenta? ¿Por qué las personas no le ponemos cuidado a Dios? Diga conmigo, porque ignoramos el juicio. Ignoramos el juicio. Noé, cuando el Señor le dijo, Noé, a ti he visto justo en todas estas generaciones, ¿sabe qué? Prepárate un arca que simboliza a nuestro Señor Jesucristo. Prepárate un arca en lo cual puedes ser salvo tú y toda tu casa. Bendito sea su nombre. ¿Por qué? Porque viene un juicio, viene un diluvio. Entonces, debido a eso, Noé se preparó. Y hay otra persona, un antepasado de Noé, que se llamó Enoc, que la Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Y como Enoc caminó con Dios, el Señor lo traspuso, el Señor se lo llevó. Aleluya, lo arrebató. Y la pregunta es, ¿por qué Noé caminó con Dios? Porque Noé fue el primer hombre que recibió la profecía del juicio. Tanto el juicio que vendría a esa generación que vino en el diluvio, y como también el juicio final de todas las generaciones en los últimos tiempos. ¿Sabe por qué? Entonces, porque Enoc recibió la profecía del juicio y por consiguiente le puso a su hijo el nombre de Matusalén. Matusalén significa: el día que tú mueras, el mundo terminará. O también significa, tú representas tu muerte, trae juicio. Entonces, debido a eso, Enoc, como recibió esa profecía y le puso el nombre a Matusalén, que significa, el día que tú mueras, el mundo terminará, o tu muerte trae juicio, son los dos significados. Y vamos a ver por la palabra del Señor que el día que murió Matusalén, que es el hombre que ha vivido más años en la vida, que vivió 969 años, ese día vino el diluvio sobre la tierra y acabó con toda aquella humanidad en aquel entonces. Ahora, escuche esto, mi amado. Ese fue el primer cumplimiento del juicio que hubo en el diluvio. Pero ahora también viene el juicio final. Aleluya, o sea que estamos pronto. Hasta el día que se le acabe la oportunidad de salvación a los gentiles, a la humanidad, ese día viene el juicio. Por eso es que Matusalén fue el hombre más longevo en la vida, porque representa el fin de la humanidad. Los largos años de la humanidad tienen límite. Y entonces, por eso es que, mi amado, si nosotros nos acostumbramos a oír a Dios, escuchando a Dios, vamos también a entender que viene un juicio. Y de acuerdo a eso nos preparamos para andar en el camino que a Dios le agrada, en el camino que Dios trazó. Y por consiguiente, así como Enoc fue arrebatado para no ver muerte, fue traspuesto para no ver muerte, pues así será la vida del creyente. O sea, el creyente siempre es un mensaje que lo lleva muy bien en su corazón. Esto tiene su final. El mundo que ahora vemos, como dice la palabra, el mundo que ahora vemos, aleluya,
está reservado por la misma palabra para el juicio del gran día, dice la palabra, en lo cual los cielos encendiéndose serán deshechos y la tierra también, y aparecerá cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, en la vida práctica, la persona vive un desorden de vida igualitico a la píldora que enseñé antes, de que no aprovechamos las oportunidades. ¿Por qué? Porque ignoramos las consecuencias, ignoramos el juicio de Dios. Pero qué bonito, mi amado, es llegar a ser como las hormigas. Las hormigas, dice la palabra, que aunque no tienen capitán ni señor, ellas sí saben los tiempos. Ellas saben que en el tiempo del verano hay que preparar la comida, y preparan la comida para el tiempo de invierno. Es decir, imagínate cómo es el cerebro de una hormiguita tan chiquitica, pero ese cerebro es más sabio que como siempre digo, esas cabezotas tan grandes que tenemos, que a veces no pensamos, no pensamos como sabios. y en vez de prepararnos para la vida, para la victoria, para el éxito, para la conquista, nos preparamos para el fracaso. Mire qué terrible, ¿sí o no? Por eso la Biblia dice: ve a la hormiga, oh perezoso, considera sus caminos y sé sabio, dice la palabra. Entonces, por eso es que también lo hemos enseñado en la palabra, que hay muchas personas que llegan a una edad de vejez prácticamente sin esperanza. Todavía se están ganando el pan con el sudor de la frente, a los 70, a los 80, a los 90 años, que ya deberían estar descansando. Y como siempre digo, después de los 70 años, mi amado, hay que mirar el dedo gordo crecer. Y para que esa bendición se cumpla en nosotros, mi amado, pues tenemos que aprovechar muy bien los tiempos. En este caso, aprovechar muy bien las oportunidades y aprovechar, como dice la palabra, el tiempo de la siega y entender el tiempo de la siega. ¿Por qué personas no cosechan? Cuando llegan a una edad avanzada, a una edad que deberían estar descansando, que deberían estar reposando, todavía están arañando por allí para ganarse en el sustento diario. ¿Por qué? Diga conmigo: porque no aprovecharon o no entendieron también el tiempo de la siembra. Por eso es que la palabra del Señor nos habla a nosotros los jóvenes. A nosotros los jóvenes, el Señor nos dice: joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Esta es la bendición para las personas que hemos valorado, entendido el tiempo de la siembra, para sembrar, para que más adelante, según el tiempo de la vida, el tiempo natural, el tiempo de Dios, podamos estar cosechando, mi amado. Bendito sea su nombre. Entonces, cuando entendemos ese proceso, como dice la palabra, eso es bendición tras bendición. Entonces, mis amados, ahora, si usted tiene dudas de que cómo se cumplió la profecía del juicio en la vida de Enoc, porque Enoc es el padre de Matusalén, póngale cuidado. Le voy a explicar aquí, solamente le pido que tenga un poco de paciencia para que usted mire a ver cómo la palabra es tan estricta, cómo la palabra del Señor es tan veraz. Lo que pasa es que a veces tenemos que tomarnos el tiempo y hacerlo de una forma divertida, volver a aquellos años de primaria y coger un lápiz, un papel y hacer algunas sumas o algunas restas. Entonces, para poder entender cómo se cumplió, cómo vino el diluvio cuando Matusalén muere, dice en Génesis capítulo 5, versículo 25, dice así: vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamed. Escucha, ahí usted podía tomar y escribir el número 187 años que tenía Matusalén cuando engendró a Lamed. Vivió Lamed 182 años y engendró un hijo. Para cuando Lamed engendró a Noé, que es Lamed es el padre de Noé, entonces Matusalén tenía 369 años. Aleluya. Y en Génesis capítulo 7, versículo 6, dice la palabra: y era Noé de 600 años
cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces toma 600 años de la vida de Noé y le suma 369 años que cuando nació Noé tenía Matusalén. Entonces completamos 969 años, que fue el final de la vida de Matusalén. En otras palabras, ya lo he dicho, pero vuelvo a repetírselo, que cuando murió Matusalén murió en el año 600 de la vida de Noé. Ahí vino el diluvio, mi amado. Entonces, para que ustedes se den cuenta cómo las escrituras son veraces. Entonces, sigamos. Y dice la preciosa palabra del Señor en Génesis capítulo 6. Ahora, aquí hay algo importante, mi amado, que quiero que también pueda recibir con el entendimiento. Y es que después del diluvio universal, la vida se fue reduciendo. En el tiempo de Noé hacia atrás, el promedio de la vida de los seres humanos era 900 años. Ese era el promedio. Pero en la segunda generación, en la primera generación de Noé, que se estableció a través de Sem, porque recuerde que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet. De esos 3, el que escogió la mentoría del papá fue Sem. Recuerde que Can hizo algo en contra del respeto del papá, y el papá lo maldijo, y por eso fue ahí viene la descendencia de Canaán, una tierra maldita. Entonces, mi amado, cuando ya muere Sem muere de 600 años, o sea que ya en la primera generación de Noé la vida se reduce en 300 años. Y luego de Sem hacia abajo se reduce en 200 años más, y luego a través de otras generaciones de 400 años se reduce a 200, que ya fue la época de Abraham. Abraham vivió 175 años. El padre de Abraham vivió 200 y algo de años. Aquí más adelante vale la fecha. Esto se lo digo porque, mi amado, ¿por qué le digo que después del diluvio universal la vida se fue reduciendo una forma dramáticamente? Ya le digo que en la primera reducción fueron 300 años que el ser humano perdió. Luego pierde 200 años más, y luego pierde otros 200 años más, hasta llegar prácticamente al tiempo de Abraham. Y de ahí hasta la época de nosotros, pues la Biblia dice que a causa de la ira de Dios, los hombres viven 70, 80 años, y entre los más robustos 90, pero eso es a causa de la ira de Dios. Pero en realidad, después del diluvio, el Señor, recuerde que en el diluvio Dios puso un límite, dijo 120 años, que era la paciencia de Dios en los tiempos de Noé. Pero también actualmente la persona que logra entenderlo puede también, con la ayuda de Dios, llegar a tener una longevidad de 120 años. Ahora, ¿por qué la vida se redujo? Diga conmigo, lo que reduce la vida a las personas es el pecado. Sencillamente como eso, es el pecado. Y como el pecado trae consecuencias. Entonces, antes del diluvio universal, mi amado, no había lluvia. Por eso era que Noé predicaba. Noé era pregonero de justicia y predicaba que se arrepintieran, porque iba a venir un diluvio, y la gente decía: este está loco, porque que es un diluvio, no ha llovido. Dice la palabra que del libro de Génesis, la forma como regar la naturaleza, como regar la tierra, era que subía un vapor y regaba la tierra. Cuando vino el diluvio universal, la Biblia dice que las cataratas de los cielos fueron abiertas. O sea que toda esa, porque cuando Dios hizo el agua, dice la palabra que el agua le llamó dispensaciones. Y le llamó a la dispensación de arriba, le llamó cielos, y a la dispensación de abajo le llamó mares. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo todas esas represas, todas esas cataratas de agua represada en los cielos? Lo que estaba haciendo, mi amado, era protegiendo a la humanidad de los rayos solares que son dañinos
para la vida del ser humano, para la salud del ser humano, que son los rayos X, los rayos gamma y los rayos ultravioleta. Hay otros rayos que son de beneficio para nosotros, pero hay otros que son peligrosos. Entonces, cuando las cataratas de los cielos fueron abiertas y comenzó a caer el diluvio, que el diluvio duró 40 días y 40 noches cayendo agua de lo alto, pues desapareció esa cobertura, desapareció esa atmósfera, desapareció esa protección, y por consiguiente eso trae unas consecuencias, y es que la vida del ser humano se va acortando poco a poco. Entonces, mi amado, pero ya lo más importante poder entender es que el pecado es el que se encarga de reducir la calidad de vida de las personas. Mi amado, entonces, por eso es que la palabra del Señor nos dice que cuando nosotros reconocemos que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para perdonar todos nuestros pecados, ahí donde el Señor dice: te mostraré mi salvación y te saciaré de larga vida. Qué hermoso, de larga vida, bendito es su nombre, con calidad de vida, un estilo de vida saludable, pero el pecado tiene que ser eliminado. Y mi amado, el pecado, ¿cómo ha sido eliminado? Solamente a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La Biblia dice: Él quitó el pecado de una vez y para siempre. Escuche, para las personas que lo van aceptando, para las personas que lo van recibiendo. Ahora, mi amado, dice en Génesis capítulo 11, versículo 10, dice, estas son las generaciones de Sem. Sem de edad de 100 años engendró Arfaxad, 2 años después del diluvio. Ahora, aquí les voy a enseñar les voy a dar una píldora que a mí me ha bendecido mucho. Es que Noé logra tener una influencia en la vida de Abraham durante 58 años. Oiga, esto a mí me bendice. Me bendice porque es que la fe de nosotros, ¿en dónde descansa? La fe de nosotros descansa en el padre de Abraham, que es el padre de la fe. Aleluya. Entonces a mí me bendice el poder darme cuenta que Noé compartió o influenció en la vida de Abraham durante 58 años de edad. Hermoso, precioso. Entonces, para eso pues hay que también coger un lápiz y anotar números y sumar. Entonces, dice que Sem a la edad de 100 años engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. O sea que, en otras palabras, ¿cuántos años vivió Sem? Sem, el hijo de Noé, 602 años. Y ahí, para que usted se dé cuenta, el papá de Sem, que fue Noé, vivió 950 años. Y Sem, que es la primera generación de Noé, solamente vivió 602 años. Ahí donde usted se da cuenta que la vida se redujo en 300 años. Ahora, el nombre de Sem significa nombre o fama. Oiga, qué bonito, qué hermoso. Porque es que usted me preguntará, ¿cómo los patriarcas o cómo los mentores o cómo estas personas que hicieron influencia pudieron escoger personas? Claro, se escoge personas que están dispuestas. Se escoge personas que están preparadas. Personas que voluntariamente han decidido el mentoreo divino. En este caso fue Sem. Y por eso su nombre significa nombre o fama. Aquí hay otra píldora de gran precio, mi amado. Que su vida, que de pronto hasta el día de hoy no tenía valor ante los ojos de la familia por causa del pecado. Hombre, si usted escoge la mentoría divina, escoge la mentoría de Dios, bendito sea su nombre. Le tengo una buena noticia: el Señor te va a hacer grande.
Y el Señor te va a dar nombre entre los grandes que hay en la tierra. Mi amado, tenemos la oportunidad de escaparnos. Tenemos la oportunidad de cambiar totalmente nuestras vidas escogiendo el mentoreo divino, el mentoreo de la palabra del Señor. Tenemos la gran oportunidad. No nos dejemos engañar por Satanás y por los pecados y por aquellos placeres momentáneos que lo que hacen es acortar la vida, acortar la salud, destruir relaciones. Y por eso este hombre llamado Zen, que escogió la mentoría del papá, dice la palabra que su nombre significa nombre o fama. ¡Qué hermoso! Yo no sé, mi amado, si lo está entendiendo. Pero antes de yo ser cristiano, ¿sabe cómo me llamaban? El Atanasio. Pero ahora que estoy en Cristo Jesús, que he escogido voluntariamente a convicción el mentoreo divino, ¿sabe cómo me llaman ahora? Ahora me dicen Don Atanasio. Qué hermoso, qué precioso. ¿Cómo le cambia la vida a una persona cuando escogemos el mentoreo divino? ¿Por qué? Porque el que anda con sabios, sabio será. Y el que se junta con ellos, pues será quebrantado. Y la memoria de los impíos, dice la palabra, desaparecerá. Pero la memoria de los justos permanecerá para siempre. Qué hermoso, mi amado. ¿No le llama la atención esta enseñanza? Qué lindo es. Este es el momento que si usted está todavía coqueteando con el pecado, coqueteando con vicios, con adicciones, con cosas que si hoy por esta palabra se da cuenta que te acortan la vida, que te destruyen, péguele una patada a eso en el nombre del Señor y dígale: sal de mi casa, sal de mi hogar, sal de mi familia, porque yo quiero ser una persona importante en los ojos de Dios. Quiero ser una persona insigne, quiero ser una persona de honra, quiero ser una persona de valor, una persona que cuente en la vida, una persona que haga trascendencia en las futuras generaciones, mi amado. Y ya usted sabe cuál es la condición. Vaya a los pies gloriosos de nuestro Señor Jesucristo y comience a ser enseñado por Él. ¿No es que el Señor dice: te daré vida y vida en abundancia? Que todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y aquel que le ha recibido ha pasado de muerte a vida. Imagínese, mi amado, qué hermoso. Entonces, en Génesis capítulo 9, versículo 28, dice: vivió Noé después del diluvio 350 años. O sea que vivió 950 años Noé. Ahora, ¿en qué año nació Abraham? Que es el personaje en lo cual nos vamos a enfocar aquí. ¿En qué año nació Abraham? Abraham nació en el año 292 después del diluvio. Escuche, Abraham nació 292 años después del diluvio y murió a los 467 años después del diluvio. O sea, en otras palabras, ¿cuántos años vivió Abraham? Diga conmigo: 175 años vivió Abraham. Entonces, mi amado, si usted hace esas sumas, va a encontrar que Noé y Abraham vivieron juntos 58 años. Y como lo dije antes, esa relación de familia me bendice mucho a mí. Vamos a llegar aquí a un punto muy hermosísimo, muy precioso. Dice en Génesis capítulo 11, en el versículo 10, dice así la preciosa palabra del Señor. Génesis capítulo 11, versículo 12. Recuerde que Zen, el primer hijo, o sea, el hijo de Zen que él escogió para hacer mentoreo o hacer influencia, se llamó Arfaxad. Dice que Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Para cuando nace Sala, Noé tiene 637 años de edad. Esto es para darnos de cuenta cómo el cumplimiento de la palabra. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Para cuando nace Eber, Noé tiene
667 años de edad. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Para cuando nace Peleg, Noé tiene 701 años de edad. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Para cuando nace Reú, Noé tiene 731 años de edad. Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Para cuando nace Serug, Noé tiene 763 años de edad. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Para cuando nace Nacor, Noé tiene 793 años de edad. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Taré es el papá de Abraham. Por eso es que es bueno seguir esta trayectoria para tener un conocimiento. Entonces, para cuando Nacor, que es el abuelo de Abraham, engendró a Taré, que es el padre de Abraham, para cuando nace Taré, Noé tiene 822 años de edad. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Para cuando nace Abraham, Noé tiene 892 años de edad. Y Noé vivió 950 años, significa que compartió 58 años con Abraham. Gloria a Dios, aleluya. Bendito su nombre. Ahora vamos a ver el trasfondo de Abraham. Esta palabra le va a bendecir grandemente si le pone toda la atención. ¿De dónde Dios sacó a Abraham? Porque es que, mi amado, mire, después, ahora, hay otro evento que se me estaba olvidando, pasarlo por alto. El otro evento trascendental que hubo del diluvio, entre el diluvio y la vida de Abraham, ¿sabe cómo se llamó? La Torre de Babel, que también fue por el pecado y el orgullo de las personas. La cuestión fue que de la Torre de Babel el mundo se dividió por idiomas. Entonces ahí sí, cada uno se desparramó por allá según la lengua. Y vamos a ver aquí algo muy bonito. Dice la palabra en Josué capítulo 24, versículo 2. Pónganle cuidado lo que Josué le dice al pueblo refiriéndose a la vida de Abraham. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice el Señor Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. En otras palabras, ¿cuál era el medio ambiente en lo cual se encontraba Abraham en aquel entonces? Al otro lado del río, diga conmigo, en una generación idólatra, adoradores de ídolos. Esto es lo lindo que cuando uno recibe el evangelio, lo precioso, cómo la vida le puede cambiar a una persona así. Entonces, dice así la preciosa palabra. Ahora, hay que entender aquí algo, un significado muy bonito que la Biblia dice al otro lado del río. ¿De qué río está hablando? Ya conmigo, del río Éufrates. ¿Por qué del río Éufrates? Cuando usted lee la palabra y el Señor le señala el límite al pueblo de Israel de las tierras que él debe conquistar, que debe poseer, era hasta el río Éufrates. O sea, el río Éufrates tiene varios significados. Del río Éufrates, de allá hacia Canaán, en este caso hacia mí, significa bodega del cielo. Pero donde se encontraba Abraham, en Ur de los Caldeos, en tierra de idolatría, porque adoraban ídolos, es del río hacia atrás, que también tiene dos significados. Significa lugar donde Dios va a derramar las plagas, y también significa el estilo de vida del hombre pecador. Entonces, en otras palabras, mi amado, si queremos ir a estar en la bodega del cielo, que es la tierra prometida, mi amado, hay que cruzar el río. Hay que cruzar el río. Oiga, y también este río también representa al Señor Jesucristo, con toda humildad y con todo el respeto lo digo. ¿Por qué? Porque
al pasar el río significa cuando uno reconoce el sacrificio del Señor Jesús de Nazaret, mi amado, usted llega a la bodega del cielo. Usted llega a tener una vida en abundancia, una vida en paz, una vida en tranquilidad, una vida en sosiego. Pero si te quedas al otro lado del río, le tengo una mala noticia. Le van a caer las plagas en el día del juicio final. Y lo otro, porque va a vivir en medio de un montonón de gente que vive una vida de pecado. Entonces, por eso aquí Josué dice, sus padres habitaron al otro lado del río, en Ur de los Caldeos, de donde era tierra de adoración de ídolos. Ahora, mire lo que pasó. Ahora, la bendición más grande es poder entender que Abraham no nació en cuna creyente. No nació en cuna creyente, que eso nos ha pasado a todos. A todos nos ha pasado. Nosotros no hemos nacido en cuna creyentes, hemos nacido en tierra de adoración a ídolos. Ok, cuando Dios nos hace un llamado de allá, de Ur de los Caldeos, que cada uno sabe cuál es su Ur de los Caldeos, estoy hablando en un término espiritual. Mire el proceso tan hermoso que cada persona lo tiene que entender. Cuando el Señor llama, porque el Señor le hizo 2 llamados a Abraham. Según Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, el Señor le hizo 2 llamados a Abraham. Aquí está el primero. Entonces, cuando el Señor llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, él estaba en Ur de los Caldeos. Ahora, pónganle en cuidado, aquí hay 2 cosas. Aquí hay una cosa favorable y hay otra cosa que no es favorable. Lo primero, el error que cometió Abraham cuando estaba en Ur de los Caldeos, porque fue que el Señor fue muy claro con él en ambos llamados. Le dijo, sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y te bendeciré grandemente y serás una bendición. Ahora, él cometió un grave error que la mayoría de nosotros también lo cometemos, y lo que hace es estancarnos en el llamado divino. Nos retrasa para que los sueños de Dios a través de los llamados divinos se puedan cumplir nuestras vidas. ¿Con quién negoció Abraham? Abraham negoció con el papá. O sea, en otras palabras, había un sentimiento muy fuerte que lo ataba a Abraham a su papá. Por consiguiente, pues, cuando Abraham recibe el llamado en Ur de los Caldeos, se lleva al papá y con el papá se va a otra parte de la familia. Ahora, ¿a dónde llegaron? Llegaron a Harán. Ahora, para entender allá eso, vamos a leer Hechos capítulo 7, que aquí lo explica un poquito mejor. Hechos de los Apóstoles capítulo 7, versículo 2. Está hablando Esteban en su defensa. Dice, y él dijo, varones hermanos, padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. O sea, Mesopotamia es lo que Josué se refiere al otro lado del río. Lo llamó el Señor. Y le dijo, verso 3, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Ahora, entonces, ¿qué pasó con Abraham? Vuelvo y le digo, Abraham negoció con su padre y se llevó a su padre. El significado del nombre de Taré significa estancamiento o retraso. Ojo con esto, mi amado, ojo con esto. A ver, en la vida práctica, ¿cómo desenmascaramos esa situación? Pues que a pesar de que tenemos llamados de Dios y que muchas veces el llamado es claro, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. O sea, eso solamente le obedecemos a Dios y comenzamos a tomar carta en el asunto, vamos saliendo y el Señor nos va orientando.
con el único pensamiento, yo digo esto en lo personal, con el único pensamiento es que no vuelvo atrás. Cuando yo estoy seguro de un llamado divino, en otras palabras, cuando yo estoy seguro, por ejemplo, de un emprendimiento, y estoy seguro que fue ungido, que yo fui ungido para ese emprendimiento, que yo fui ungido para ese llamado, para ese ministerio, para esa empresa, yo solamente en mi mente tengo un pensamiento: no vuelvo atrás. Por más tentaciones que tenga de abandonar, por más tentaciones que tenga de desistir por diferentes dificultades, yo no vuelvo atrás. Eso es lo hermoso cuando uno toma carta en el asunto. Por eso dice: a la tierra que yo te mostraré. Entonces, primero, ese fue un grave error de Abraham, de llevarse en su corazón ciertos aspectos que lo atan. Puede ser la familia. Oiga, pastor, ¿cómo así la familia puede ser o algo que me ata y que me retrasa en el propósito? Sí, señor. Sí, no llevándola a un extremo. Eso tiene su punto y tiene su parte. O si no, la Biblia no dijera al muchacho que se va a casar, no le dijera: por tal motivo dejarás a tu padre y a tu madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Si la familia no tiene el poder de poder atar y ligar a una persona que ha recibido un llamado de Dios, entonces la palabra no dijera eso. Entonces aquí Abraham cometió ese grave error y no cortó ese cordón umbilical que lo ata a la vida del pasado, en este caso a una relación con el papá. Por eso se demoró casi 12 años en salir en plena obediencia para que su sueño se te cumpla. Entonces, en lo práctico usted tiene que ahorita revisar: bueno, sí, yo estoy haciendo un llamado de Dios. Yo soy consciente que Dios me hizo un llamado, Dios tiene un propósito para conmigo, pero si te pones a pensar, en su mente hay un juego de béisbol, hay un juego de pelota, hay un juego de ping-pong, para allí, para allá. Y todavía no ha sido claro. ¿Por qué? Porque tiene ciertos arraigos a la vida pasada, a la vida sentimental, llámele pecado, llámele relaciones, llámele deseos humanos y llámele caprichos. Que en realidad uno no hace la diferencia si eso me resta o me añade en la obediencia para salir a hacer el propósito divino. En el caso de Abraham, eso le restó. Y en el caso de muchas personas, cuando no hacen como la Biblia dice, pon la mano en el arado y no vuelva a mirar para atrás, son muy poquitos los que logran realizar sus sueños con esta expectativa. Ahora, en segundo lugar, ¿por qué tenía que llegar a Harán? Aquí sí hay intervención divina. Él tenía que llegar a Harán antes de llegar a Canaán. ¿Por qué? Porque en Harán sí había familia de Abraham que eran creyentes, que llegaron ahí cuando se dividieron por causa de la Torre de Babel. ¿Qué significa eso en la vida práctica? Que recuerde de dónde estaba Abraham cuando Dios le hizo el primer llamado. Estaba en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, en tierra de adoración de ídolos. O sea, él no tenía nada de conocimiento de la fe. Por eso en la vida práctica, después que el Señor nos hace un llamado, tenemos que profundizar con las personas, con los mentores, con la familia de la fe. ¿Por qué? Porque nos van a aumentar la fe, nos van a enseñar, nos van a influenciar en las cosas divinas. En otras palabras, nos van a preparar para el llamado pleno de Dios. Es como hizo María. María, cuando recibió la promesa de que en su vientre nacería el Salvador, lo primero que hizo fue y se refugió con su prima Elizabeth, que ya llevaba 6 meses de embarazo. O sea, cuando uno recibe un llamado de Dios, uno lo que tiene que hacer por sentido común es que tengo que buscar relaciones de personas que ya van un poquito más adelante, en lo cual yo hasta ahora estoy comenzando. Y por eso están los mentores, mi amado. ¿Por qué? Porque en la vida solamente, yo siempre lo he dicho,
Solamente usted puede aprender, solamente hay dos formas de aprender en la vida. Hay dos escuelas de aprendizaje en la vida. La escuela del Espíritu Santo, que es la escuela de la revelación, de la influencia divina, aleluya, que viene por revelación, o viene también por el mentoreo. Y está la otra que es por causa de la experiencia. Entonces, lamentablemente, las personas que son sabias, nosotros que somos sabios, yo digo, ¿por qué tengo que recorrer un trayecto buscando una experiencia, sabiendo que tengo un mentor que ya pasó por ahí, tengo unos mentores que ya pasaron por ahí, que ya saben cómo es la cosa, que me pueden guiar, me pueden enseñar el camino? Entonces yo acorto distancias. Pero hay personas que no le ponen cuidado a la mentoría, que no le ponen cuidado a la enseñanza, a la influencia de los padres, de los emprendedores, de los empresarios, y dicen, déjame hacerlo a mi manera, y por eso se retrasan y muchas veces se dan golpes en la cabeza hasta que se humillen y se quebranten y digan, oiga, sí, mi papá tenía razón, mi patrón tenía razón, mi pastor tenía razón, el mentor tenía razón. Entonces, por eso fue que Abraham tuvo que llegar a Harán para que fuese retroalimentado por personas que eran de la fe, de la mentoría de Noé después del diluvio. Bendito sea su nombre. Entonces, que le quede bien claro esa palabra. Y luego, ahí llegó el momento cuando ya el Señor le habló y volvió y le hizo el segundo llamado. El segundo llamado, ya usted sabe que eso está en Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice, pero el Señor había dicho a Abraham, habla en el pasado. O sea, no era la perfecta voluntad de Dios que Abraham estuviera estancado 12 años. No era la perfecta voluntad de Dios. ¿Sabe que eso del retraso? Mire, yo sé que hay un tiempo de preparatoria. Eso está claro, mi amado. Yo sé que hay un tiempo. Hay un tiempo de desierto, de preparatoria. Hay un tiempo que son 2 años, 4 meses, a comparación de 40 años que se la pasó el pueblo de Israel dando vueltas en el desierto. Eso le pasó a la vida de Abraham. O sea, Abraham, ¿por qué se estancó 12 años? Quizás el proceso de aprendizaje era más corto, puede ser 1 año, 2 años, 3 años, pero no 12 años. Porque aquí la palabra del Señor dice que Dios, el Señor le había dicho a Abraham, habla en tiempo pasado. Qué bonito, mi amado, de verdad, para reflexionar que muchas veces tengo tanta cosa en la cabeza, tanto compromiso, tantos ligamentos, tantas cordones umbilicales que me atan al pasado, que lo que estoy haciendo es estancándome y prácticamente retrocediendo el llamado divino de Dios para mi vida. Ahora, entonces el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y de la casa de tu padre, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora, mi amado, mira, ya voy a terminar. Llegando aquí a Hechos de los Apóstoles, ya en capítulo 7, versículo 4, dice, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en lo cual vosotros habitáis. Pero, mi amado, no es cierto que el padre de Abraham murió para cuando Abraham tomó la decisión de salir de Harán. Le voy a explicar por qué. Le voy a explicar cuántos años vivió Tare después que Abraham salió de Harán para ir a la tierra de Canaán. Le voy a explicar. En Génesis capítulo 11, verso 26 dice que Tare vivió 70 años. Tare vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y Harán. Tenía 70 años. Anote ahí el número 70. En Génesis 12:4 dice, y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él, que fue otro error, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces, tome 75 años y súmele 70.
¿Cuántos años da? Diga conmigo, 145 años. Entonces, para cuando Abraham sale de Harán, su padre Tare tiene 145 años. Y en Génesis 11, verso 32 dice, y fueron los días de Tare, el padre de Abraham, dice, 205 años y murió Tare en Harán. O sea, ¿cuántos años vivió Tare en Harán después que Abraham salió? Diga conmigo, 60 años. Y entonces la pregunta que nos hacemos, ¿la Biblia puede mentir? Porque si encontramos que la Biblia miente, pues ya no tenemos confianza en ella. Eso es como cuando a una persona no se le descubre una mentira, todo el mundo confiamos en ella. Pero cuando ya le descubrimos una mentira o se le descubre una mentira a una persona, se ruchó su confianza de ahí en adelante. Ya no hay más confianza. Pero mi amado, le tengo buena noticia. La Biblia no miente ni la Biblia se contradice entre ellos. Entonces, ¿de qué muerte, mi amado, de qué muerte está hablando aquí la Escritura? De una muerte simbólica, de una muerte espiritual, que todos nosotros que por la gracia de Dios hemos recibido llamados y que lamentablemente hemos cometido errores como los cometió Abraham, de no cortar su cordón umbilical que lo ata a la familia o que lo ata a caprichos, a deseos humanos. Mira, mi amado, si no le damos muerte a eso, es difícil salir a la plena obediencia de la perfecta voluntad de Dios. Es difícil salir. Y esto en la vida práctica es muy real, mi amado. ¿Cuántas personas dicen, yo voy a levantar una empresa, voy a levantar un negocio? Y uno le dice, ¿por qué no le está dedicando el tiempo que el negocio se lo demanda? No, porque la familia, pastor. La familia. Entonces ya uno dice, espera, aquí esta persona tiene un cordón umbilical que en el momento tiene que cortarlo para que salga, para que le meta la milla extra al emprendimiento para que con el tiempo le dé resultados. Mi amado, es que eso hay que entenderlo. Todo funciona así. Todo funciona así. Note usted que cuando el Señor Jesús llamaba a las personas para que le siguieran, para cambiar sus vidas y hacerlos mentores y personas con trascendencia, había más de uno que salía con excusas. ¿Qué le decía? Señor, deja que entierre a mi padre primero y luego te seguiré. Eso es cordones umbilicales que le están dando estancamiento, le están dando retroceso al cumplimiento del propósito divino en usted, de Dios en usted. Y pues, mire, reflexione y dése cuenta, ¿cuántos años lleva luchando? Por salir, por ejemplo, los que luchan para salir de las adicciones. ¿Cómo ellos dicen, oiga, pero yo he hecho más de 10 procesos? Pero hoy se da cuenta que los procesos no han sido tan efectivos porque usted ha mezclado un poco de cordones umbilicales. O está haciendo un proceso, pero su corazón está con la familia, está con otras circunstancias, está con otros eventos, está con otros caprichos, por lo cual eso te estanca y te retrasa en el desarrollo del cumplimiento de Dios para su vida. Por eso en la vida lo que el Señor dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, si vas a hacerlo, como yo siempre digo, si vas a hacer algo para la gloria del Señor y me dice que Dios te llamó, hombre, hazlo en grande o vete a casa. La palabra del Señor dice, hazlo aún más allá de tus fuerzas. Oiga, más allá de tus fuerzas. Entonces lo que encontramos en la vida de Abraham para que se retrasara en el llamado para salir a la obediencia, es lo mismo que encontramos en muchas personas cuando llevan años luchando en un proyecto, en un ministerio, en una relación y eso no ha funcionado. ¿Cuántos jóvenes cometen el error de casarse y se van a seguir viviendo en la casa de sus padres?
Eso es lo mismo que hizo Abraham aquí cuando salió de la Mesopotamia para Harán, se llevó al papá. ¿Y cuál es el fruto de eso? Diga conmigo, retraso y estancamiento. ¿Cuántos? Muchos años. Y a la larga, quien va a perder es la persona. Porque Dios sigue siendo Dios. Es más, hay que tener cuidado porque si nos demoramos mucho, el Señor dice, no, este está muy demorado, entonces yo levanto a otro que sea más rápido, que sea más diligente. Entonces, qué hermoso, esta palabra es preciosísima, mi amado, para que usted la medite ya en su corazón y se dé cuenta por qué a veces, a pesar de que eres consciente de un llamado, tienes un cuello de botella, estás estancado. Hay que darle muerte a aquellas cosas que nos atan a algo que nos están deteniendo, mi amado. Vuelvo y le digo, sean caprichos, sean deseos humanos, en nombre de una visión o de un sueño, cuando el Señor dice, no, no es por ahí. Amistades, relaciones, y verá que eso es lo que nos está estancando. Y entonces, de aquí en adelante, mi amado, yo lo único que le aconsejo es, si vas a hacer algo, hazlo en grande o vete a casa. Tenga enfoque total, mi amado, a las cosas de Dios. Enfoque total, mi amado, a la preciosa palabra del Señor. Mi amado, que Dios le siga bendiciendo grande y poderosamente. Espero que esta palabra le hubiera bendecido su vida como está bendiciendo la vida de nosotros.